Silencio que mata. Lo que está pasando en el Báltico ya no es un juego de guerra. Los expertos militares acaban de revelar algo aterrador. Lituania podría caer en 36 horas. Y esto no es una especulación, es un análisis militar confirmado. ¿Por qué ahora? Porque el corredor de Suwałki, esa estrecha franja de tierra de apenas 65 kilómetros que conecta Europa con los países bálticos, se ha convertido en el punto más vulnerable de toda la OTAN. Si se corta, 3 países europeos quedarían aislados del resto del continente. Pero hay algo más inquietante. Mientras todos miran hacia el territorio en conflicto, nadie presta atención a lo que está sucediendo en Kaliningrado. Los satélites han detectado un aumento masivo de actividad militar, nuevos almacenes de municiones, sistemas de defensa aérea reforzados y, lo más preocupante, el despliegue de portadores nucleares. Y no es casualidad. En Bielorrusia, bases militares que antes no existían han aparecido de la noche a la mañana. Cientos de vagones con equipo militar se mueven hacia las fronteras de Lituania y Letonia. Esto no es una demostración de fuerza, es logística de preguerra. ¿Y saben qué es lo más alarmante? Todo esto fue predicho en 2015. Se nos advirtió que si Rusia decidía dar un golpe, no sería donde todos esperaban. Sería en el Báltico, donde la OTAN es más vulnerable y donde la respuesta occidental sería puesta a prueba. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo. Y cuando suceda, la OTAN tendrá horas, no días, para responder. Si dudan, si hay desacuerdos políticos como en 1938, todo el sistema de seguridad europeo podría colapsar. Y mientras los políticos debaten, los movimientos continúan. Cada día llegan nuevos informes de actividad militar en la región. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para lo que viene? Porque esta vez, el conflicto no estará en tierras lejanas, estará en el corazón de Europa. Mientras el mundo mira hacia otros conflictos, una amenaza silenciosa se cierne sobre Europa del Este. Las evaluaciones militares revelan una realidad escalofriante. Lituania podría colapsar en tan solo 36 horas ante un ataque sorpresa. No estamos hablando de semanas ni días. Solo 36 horas separan la paz del caos total. Los análisis estratégicos muestran un punto crítico: el corredor de Suwałki. Este estrecho paso entre Polonia y Lituania, rodeado por territorio hostil, es la única conexión terrestre de los estados bálticos con Occidente. Su control significaría el aislamiento total de 3 países de la OTAN. La militarización acelerada de Kaliningrado y los movimientos de tropas en Bielorrusia no son coincidencia. Son piezas de un tablero mayor, donde cada movimiento está calculado para probar los límites de la respuesta occidental. Las fuerzas de la OTAN en los países bálticos son dramáticamente insuficientes para contener una ofensiva rápida. Los ejercicios militares recientes han simulado exactamente este escenario. No practican la defensa, ensayan la ofensiva. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo. Y lo más preocupante, ¿estará Occidente preparado para responder en menos de 36 horas? Las consecuencias de la inacción serían catastróficas. No hablamos de un conflicto local. Esto podría desencadenar el colapso total de la arquitectura de seguridad global. La elección será simple: movilización o capitulación. No habrá término medio. Los mercados ya están reaccionando. Los movimientos de capital sugieren que los grandes jugadores se están preparando para lo inevitable. Las señales están ahí para quien quiera verlas. Pero lo que descubrimos sobre los planes de contingencia de la OTAN es aún más perturbador. Los documentos filtrados revelan una realidad que nadie quiere admitir públicamente. Una realidad que explicaremos en detalle en el siguiente segmento. En el análisis geopolítico actual, surge una preocupante realidad estratégica en el Báltico. El escenario es alarmante. Un potencial ataque relámpago podría culminar en la toma de Vilnius y el control del litoral báltico en apenas 36 horas. La pregunta crucial es, ¿dónde está la OTAN en este escenario? La respuesta yace en la logística. Actualmente, Lituania, Letonia y Estonia cuentan cada una con un solo batallón multinacional de la OTAN,
aproximadamente 1.200 efectivos por país. Estas fuerzas apenas podrían resistir unas horas antes de verse forzadas a retirarse o ser aniquiladas. No son divisiones de combate completas, sino meros símbolos de presencia. El punto crítico es el corredor de Suwałki, 65 kilómetros de carretera entre Polonia y Lituania, comprimidos entre Kaliningrado y Bielorrusia. Si Rusia atacara simultáneamente desde ambos flancos, este corredor vital quedaría cortado, aislando los estados bálticos. Como advirtió Brzezinski, perder el corredor de Suwałki significa perder el Báltico, y con ello, el derecho moral a llamarnos civilización occidental. La respuesta de la OTAN no es instantánea. Requiere el consenso de 31 naciones para activar el artículo 5. Imaginemos el escenario. Un misil impacta en Kaunas. En 4 horas, las tropas rusas entran en Vilnius. Mientras Bruselas convoca una reunión de emergencia, París pide confirmación, Berlín evita la escalada y Washington consulta analistas, Lituania ya habría caído. La preparación rusa es evidente. Misiles Iskander en Kaliningrado, apoyo logístico desde Bielorrusia, capacidades de guerra electrónica aprobadas en ejercicios desde 2021 y estructuras prorrusas activas en los estados bálticos, similar al patrón visto en otras regiones de conflicto. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que la OTAN está realmente preparada para defender el Báltico? Comparte tu análisis en los comentarios. La visión de Brzezinski sobre el Báltico cobra hoy una relevancia inquietante. Sus predicciones sobre la estrategia rusa son precisas. No habrá una invasión directa, sino un camino gradual de provocaciones, ciberataques y escaramuzas locales, culminando en un golpe rápido que pondrá a Occidente contra la pared. El plazo crítico de 36 horas no es solo un cálculo militar. Es el tiempo que tendría el mundo para tomar una decisión devastadora, arriesgarse a una confrontación nuclear o capitular ante la agresión. Esta es la verdadera trampa estratégica. Lituania, Letonia y Estonia confiaron demasiado en la protección de la OTAN. Adoptaron el euro, removieron monumentos soviéticos y creyeron que esto bastaba para integrarse en Europa. Pero como señalaba Brzezinski, los pequeños estados fronterizos con una potencia revanchista no están protegidos por tratados, sino por la voluntad de otros países de sacrificarse por ellos. Esta es la clave de la trampa báltica. Si ningún país europeo está dispuesto a perder soldados por Tallinn o Riga, ningún artículo de la OTAN será efectivo. El peso moral de estos países supera enormemente su peso físico. Su caída simbolizaría el fin del orden mundial de posguerra, y todo apunta en esa dirección. Alemania evita involucrarse, Francia observa desde lejos, EU mira cada vez más hacia el Pacífico. Esta es precisamente la estrategia del Kremlin, crear presión hasta que el Báltico quede aislado en el momento decisivo. Brzezinski insistía, no se necesitan batallones simbólicos, sino fuerzas de ataque reales para la disuasión. Sin músculo militar creíble, los países bálticos son más rehenes que aliados. ¿Qué opinas sobre la situación actual en el Báltico? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos análisis geopolíticos, las advertencias del estratega Zbigniew Brzezinski resuenan con una claridad inquietante. Su predicción sobre el primer punto de conflicto en Europa no se centraba en el país marcado como 404, sino en los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Estas pequeñas naciones, antiguos territorios soviéticos y ahora miembros de la OTAN, representan un desafío crítico para la integridad de la Alianza Occidental. La vulnerabilidad estratégica de estos estados se concentra en el corredor de Suwałki, una estrecha franja que conecta Polonia con Lituania. El control de este corredor podría aislar efectivamente a los países bálticos del apoyo occidental. La creciente militarización de Kaliningrado y los movimientos de tropas rusas en Bielorrusia intensifican estas preocupaciones. Las evaluaciones militares actuales revelan una realidad preocupante. Las fuerzas de la OTAN en los países bálticos son insuficientes para resistir una ofensiva rápida.
Los expertos estiman que las defensas lituanas podrían colapsar en menos de 36 horas ante un ataque sorpresa. Como Brzezinski señaló, Occidente debe decidir si está dispuesto a sacrificar París para salvar Narva. Los políticos bálticos advierten que no hay una verdadera cuenta militar. Los analistas lituanos escriben abiertamente: sin un mayor compromiso estadounidense, el artículo 5 no será suficiente. La situación actual refleja inquietantemente el Acuerdo de Múnich de 1938. La cesión de incluso una ciudad báltica podría marcar el fin de la OTAN como institución creíble. Si los aliados dudan en caso de ataque, el mensaje será claro para China, Irán y Corea del Norte. Las garantías internacionales no tienen valor. La presencia militar rusa en Bielorrusia, la militarización de Kaliningrado y los ataques informativos contra Vilnius son elementos de una preparación híbrida en curso. Mientras las capitales occidentales debaten, el Kremlin planifica y los países bálticos esperan, conscientes de su vulnerable posición. ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos análisis geopolíticos surge una advertencia crucial sobre el destino de Rusia y el orden mundial. La invasión de los estados bálticos no sería una victoria para Moscú, sino el inicio de su fin. Como señalaba el estratega Brzezinski, los imperios no colapsan cuando pierden batallas, sino cuando cruzan líneas sin retorno. Los países bálticos representan precisamente esa línea roja. Una intervención militar allí demostraría que Rusia ha abandonado completamente el marco del derecho internacional, invalidando cualquier formato de diálogo existente. Esto desencadenaría una reacción en cadena global. Estados Unidos se vería forzado a actuar, Europa no podría mantenerse al margen y otras potencias aprovecharían el caos. China podría moverse sobre Taiwán, Irán intensificaría su presencia en el Golfo Pérsico, Corea del Norte actuaría contra el sur. El orden mundial post-1945 se desmoronaría como un castillo de naipes. Pero lo más crítico sería el impacto dentro de Rusia. Para sostener tal conflicto, se necesita una base económica sólida, logística impecable y apoyo moral inquebrantable. Rusia carece de estos recursos para resistir un enfrentamiento global. Las sanciones serían devastadoras, los activos quedarían congelados permanentemente, y el aislamiento diplomático sería total. Incluso aliados como China, India y Turquía se distanciarían. El verdadero colapso comenzaría internamente. Brzezinski lo explicaba claramente. Cuando un imperio se enfrenta a un mundo unido, se desintegra desde dentro. No por derrotas militares, sino por una crisis de confianza doméstica. Los ciudadanos rusos no comprenderían por qué sacrificarse por ciudades como Daugavpils o Narva. La resistencia internacional provocaría fracturas internas, pérdida de confianza en el gobierno, deslealtad de las élites, protestas y descomposición administrativa. No sería inmediato, pero sí irreversible, similar al colapso soviético. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Rusia se arriesgaría a dar este paso? Comparte tu opinión en los comentarios. En un análisis profundo de la situación actual, llegamos a una conclusión inevitable. Si Rusia no es detenida desde el exterior, colapsará desde dentro. Este escenario es aterrador por su lógica implacable. Cuanto más fuerte golpee Rusia, más acelerará su propia caída. Así ha sucedido siempre con los imperios que sobrepasan sus límites. La ocupación de países de la OTAN sería un ataque directo contra toda la alianza occidental. Es un desafío que no puede ser ignorado, y precisamente por eso, Occidente tendría justificación moral para actuar con contundencia. Aquí es donde Brzezinski vio la trampa a largo plazo para Moscú. Como él señaló, si Rusia ataca a la OTAN, no vencerá. Solo dará al mundo entero motivos para destruirla definitivamente. No hablaba de tanques en Moscú, sino de un bloqueo económico, político y tecnológico que ningún régimen podría sobrevivir. El resultado sería desintegración, fuga de élites, pérdida de control en las repúblicas nacionales. Incluso una victoria en Lituania o Letonia no fortalecería a Rusia, sino que la destruiría.
Porque en el siglo XXI, una guerra contra Occidente unido no es una batalla de tanques, sino la destrucción del futuro. Brzezinski lo entendía perfectamente. Su advertencia no era miedo, era análisis frío. La pregunta que queda es, ¿escucharán ahora sus advertencias o todo seguirá el guión que él llamó la última oportunidad para la comprensión? Porque si el mundo permanece en silencio después de los Bálticos, nadie podrá detener la caída. Todo comenzará donde una vez terminó el imperio, en el mar Báltico. El proceso que Brzezinski advirtió ya está en marcha, fase por fase. Rusia sigue el camino que él describió. Occidente vacila exactamente como él predijo. Los bálticos ya están en zona de riesgo, y el mundo entero está al borde. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que las predicciones de Brzezinski se harán realidad? Comparte tu opinión en los comentarios. En estos momentos cruciales de la historia, nos encontramos ante un punto de inflexión que Brzezinski describió con notable precisión. El colapso de un modelo siempre da lugar al nacimiento de otro, y la naturaleza de esta nueva época depende enteramente de nosotros. Brzezinski, siendo duro pero justo, creía que la civilización solo cambia cuando se encuentra al borde del abismo. Sus palabras resuenan hoy con especial relevancia cuando observamos la situación en los estados bálticos. Esta región se ha convertido en una prueba no solo para militares o diplomáticos, sino para toda la sociedad occidental. La verdadera pregunta no es sobre tanques o armamento, es sobre la voluntad colectiva, la conciencia de los estados y si Europa aún mantiene esa columna vertebral moral que le impedirá desvanecerse si, por ejemplo, Lituania fuera amenazada mañana. ¿Quién dirá no? Si una bandera extranjera se izara sobre Riga, ¿quién la arriará? Si hombrecitos verdes aparecieran en Narva, ¿quién dará la orden de responder? Esta es la verdadera prueba, no de fuerza, sino de determinación, no de armas, sino de responsabilidad. Como advirtió Brzezinski, la historia no perdona a quienes llegan tarde. La agresión siempre comienza donde no se espera resistencia y termina donde finalmente se encuentra. No llamaba a la guerra, sino a la claridad, a la acción preventiva, al coraje antes de la catástrofe. Sus palabras no son historia antigua, son un manual para el presente. Si crees que esto solo concierne a los políticos, estás equivocado. Este escenario, si se materializa, afectará a todos, desde Berlín hasta Varsovia. La situación en la región del norte del Mar Negro es solo el principio. El momento de decidir es ahora. ¿Estarás entre los que retroceden o entre los que se mantienen firmes? ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Crees que Europa está preparada para defender sus valores? Comparte tu opinión en los comentarios.